Dios te bendiga, espero que te encuentres bien donde quiera que estés. Mi nombre es Eddie Rodríguez y yo soy maestro de la clase de Jóvenes con Propósito. Y bueno, semana tras semana, día tras día y a lo mejor meses, hemos hablado del tema de la pandemia, hemos hablado del tema de la enfermedad y hemos hablado del tema de que Dios tiene un propósito para todo, Dios es bueno a pesar de las cosas que pasen. Y sí, pero a lo mejor no te has puesto a pensar que todo esto es simplemente una prueba de Dios para nuestras vidas. Es algo que puede estar probando nuestra fidelidad a Dios, o es algo que puede estar probando nuestra fe. Y bueno, nosotros sabemos que hay muchas características que describen a Dios, hay muchas cualidades, que Dios es un Dios sanador, salvador, poderoso, misericordioso. Pero hay una que me gusta en específico, que es Dios es un Dios proveedor. Y para esta clase estaremos leyendo mucho la Biblia, vamos a estar leyendo Génesis 22 del 1 al 13 y es la historia de Abraham e Isaac. Muchos de ustedes a lo mejor la conocen, pero vamos a verla de una manera diferente en este día. Génesis 22 del 1 al 13 y dice el versículo número 1: aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham y le dijo: Abraham, y él respondió: heme aquí. Y dijo: toma ahora tu hijo, tu único Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moría y ofrécelo allí en el holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Y Abraham se levantó muy de mañana y enalbardó su asno y tomó consigo 2 siervos suyos y a Isaac su hijo, y cortó leña para el holocausto, y se levantó y fue al lugar que Dios le dijo. Al tercer día alzó Abraham sus ojos y vio el lugar de lejos. Entonces dijo Abraham a sus siervos: esperad aquí con el asno, y yo y el muchacho iremos hasta allí, adoraremos y volveremos a vosotros. Y tomó Abraham la leña del holocausto y le puso sobre Isaac su hijo, y él le tomó en su mano el fuego y el cuchillo, y fueron ambos juntos. Entonces habló Isaac a Abraham su padre, y dijo: Padre mío. Y él respondió: heme aquí, mi hijo. Y él le dijo: he aquí el fuego y la leña, mas ¿dónde está el cordero para el holocausto? Y respondió Abraham: Dios se proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío. E iban juntos. Y cuando llegaron al lugar que Dios le había dicho a Abraham, edificó allí un altar y compuso la leña y ató a Isaac su hijo, y él lo puso en el altar sobre la leña. Y extendió Abraham su mano y tomó el cuchillo para degollar a su hijo. Entonces el ángel de Jehová le dio voces desde el cielo y dijo: Abraham, Abraham. Y él respondió: heme aquí. Y dijo: no extiendas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas nada, porque ya conozco que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste tu hijo, tu único. Entonces alzó Abraham sus ojos y miró, y he aquí a sus espaldas un carnero trabado en un zarzal por sus cuernos. Y fue Abraham y tomó el carnero y lo ofreció en el holocausto en lugar de su hijo. Esta historia, en pocas palabras, es Dios hablando a la vida de Abraham y Dios probando la fidelidad y la fe de Abraham. Y en pocas palabras, fue Abraham. Le dijo Dios a Abraham: Abraham, toma tu hijo, ve, sacrifícalo, tu hijo a quien tú amas, y vete a uno de los montes que yo te voy a decir y me lo vas a ofrecer a mí. Abraham obedeció, preparó su asno, cargó la leña, con él lo acompañaron 2 de sus siervos y su hijo Isaac. Llegando Abraham, vio a lo lejos el lugar, y cuando llegaron le dijo Abraham a sus siervos: espérenme aquí, mi hijo y yo iremos hasta allí, adoraremos y volveremos con ustedes. Abraham le dio a Isaac la leña para que cargaran, subieron al monte, y llegando me imagino que Isaac se puso como que: ¿y ahora? Isaac le preguntó: aquí tenemos la leña, aquí tenemos el fuego, pero ¿a quién vamos a sacrificar? Y a lo mejor Isaac todavía no agarraba la onda de lo que estaba pasando, y la respuesta de Abraham es lo mejor, porque Abraham le contesta a su hijo y le responde: Dios proveerá el cordero.
Aún diciéndolo eso, Abraham tomó a su hijo, lo amarró, lo puso sobre el fuego, sobre la leña, y justo cuando lo iba a degollar, un ángel le habló del cielo y le dijo: no le hagan nada al muchacho, no le hagan nada. Yo sé que temes a Dios, espera. Entonces me imagino que Abraham se volteó o levantó su rostro y vio un cordero que estaba trabado en un arbusto. Y entonces ahí lo tomó y lo reemplazó por su hijo. Y esta historia nos da a entender tres cosas que van a ser los puntos de esta clase. Dios provee cuando hay obediencia. Dios provee cuando hay sujeción. Dios provee por su inmenso amor. Y vamos al punto número 1. Al momento en que Dios le habló a Abraham y le dijo: sacrifica a tu único hijo, Dios no le dio ninguna explicación, no le dio ninguna razón por eso a Abraham. Solo le dijo: Abraham, anda y ve y sacrifica a tu hijo. Y Abraham no cuestionó, no peleó, no rezongó a la orden de Dios. Y que lo hubiera hecho a lo mejor para nosotros hubiera sido normal. ¿Por qué me vas a decir que sacrifica a mi único hijo? Y ahora te pregunto a ti, ¿qué te está pidiendo Dios a ti? Probablemente que dejes algo, que empieces algo, que sacrifiques algo. Y vamos a tomar en cuenta que Dios le estaba pidiendo a Abraham a su único hijo. ¿Y qué hizo Abraham? Abraham simplemente mostró una actitud y una buena disposición para agradar a Dios. Esa actitud de obediencia, esa actitud de no pelear, de no cuestionar, esa actitud de sumisión, simplemente estaba acercando a Abraham a la bendición y a la provisión de Dios. Punto número 2. Isaac no entendía lo que estaba sucediendo. Isaac no sabía que él iba a hacer el sacrificio. Pero él también obedeció al padre. Él simplemente tomó una actitud de sumisión. Él no cuestionó tampoco a su padre Abraham. Él subió con él. Entonces, algo importante de notar fue que cuando Abraham llegó al monte, le pidió a sus 2 siervos: espérenme aquí. Voy a ir, voy a adorar y vamos a volver. Entonces, Abraham y Isaac, estando solos allá, tenían intimidad. Y ya en la intimidad, Isaac le preguntó: tenemos el fuego, tenemos la leña, pero ¿dónde está el cordero? Abraham no le contestó y le dijo: ¿sabes qué, hijo? Te tengo que sacrificar a ti por órdenes divinas. Simplemente Abraham seguro le contestó diciendo: Dios proveerá. ¿Qué nos da a entender? Que Isaac, lo único que nos dice la Biblia que Isaac cuestionó fue estando allá. Y en la historia nos da a entender que duraron 3 días de camino. ¿Qué quiere decir? En el camino, Isaac no se molestó, no hizo berrinche, por así decirlo. Él no iba con una mala actitud de: ¿a dónde vamos? ¿Y por qué me llevas? ¿Y para qué quieres que vaya yo? ¿Y por qué no me dices ¿y por qué me dices a mí? ¿No le dices a alguien más? Si ya llevas 2 contigo, ¿para qué me hablas a mí? Isaac no traía una mala actitud. Él no tenía una actitud que fuera de molesto, que fuera de berrinchudo, que fuera de irritado, él no tenía ninguna mala actitud. Isaac fue sumiso, aún atado. La Biblia nos dice que Abraham lo ató, y alzando a Abraham la mano para degollarlo, en ningún momento la Biblia nos dice que Isaac saltó, que Isaac se trató de defender. En ningún momento. Esa actitud de sumisión los condujo aún más a la provisión y a la bendición de Dios. Punto número 3. Abraham dijo unas palabras que nos muestran su fe y nos aseguran su fe. Al separarse de sus siervos, él dijo: y volveremos. Abraham estaba seguro que Dios iba a proveer. Abraham estaba seguro de la fe en Dios. Estando en el monte, cuando Isaac le preguntaba: ¿dónde está el cordero?, Abraham no le responde otra cosa más que: Dios se proveerá para el holocausto, Dios se proveerá para este sacrificio. Tú no te preocupes, yo sé que Dios va a proveer. Esa era la fe tan segura que tenía Abraham de su Dios. Entonces, después de atarlo, Abraham tomó el cuchillo
levantó su rostro, levantó su mano y a punto de sacrificarlo, un ángel le habla y le dice, no le hagas nada al muchacho, no le hagas nada a tu hijo. Abraham volteó y vio un cordero y Dios proveyó para el sacrificio. Ahí estaba la provisión de Dios por la obediencia y la sumisión. Dios proveyó en la prueba. A veces Dios nos lleva hasta el límite de nuestra capacidad. A veces Dios nos lleva y a lo mejor te puedes sentir acorralado, pero Dios nos acorrala, Dios nos lleva hasta el límite de nuestra capacidad para nosotros poder sacrificar algo, para nosotros poder entregar algo, dejar algo, empezar algo en obediencia a Dios. Y yo no sé lo que Dios personalmente demande de ti, pero con la obediencia y la sumisión a Dios, la bendición llegará. Si tú estás en una prueba, y a lo mejor no siempre, y lo he dicho, no siempre tiene que ser un problema, no siempre tiene que ser una situación, una enfermedad. Puede ser, estás pidiendo un trabajo, estás esperando para algo que te conteste el abogado, estás esperando que te conteste un juez, estás esperando en la escuela, estás esperando algo que tú estés. Eso puede ser una prueba de Dios a tu vida, para simplemente probar tu fe, probar tu fidelidad, probar tu obediencia, tu sumisión, para ver cómo reaccionas. Entonces, si nosotros en la prueba obedecemos y somos sumisos a Dios, entonces Dios va a proveer. Para nosotros poder alcanzar la bendición, tenemos que obedecer, porque en la obediencia está la bendición. Y así como Abraham, sin cuestionar a Dios, y a lo mejor si lo cuestionamos no está mal, pero si lo cuestionamos o no, de una manera u otra, sea lo que pase, sea lo que venga, sea lo que esté sucediendo, enfermedad, la pandemia, que desigualdad, no sé, tantos problemas y caos que vienen y que ahora esta pandemia, que ahora cualquier situación que venga, tenemos que someternos a la voluntad y obedecer la dirección de Dios. No le pidas a Dios, tengo este sueño y yo lo quiero cumplir. Mejor vamos a pedirle, ¿sabes qué, Dios? Obedezco y me someto a tu dirección. Quiero cumplir mi propósito conforme a tu voluntad. Cumple mis sueños conforme a tu voluntad. Y así nosotros vamos a estar cediendo nuestras fuerzas, cediendo nuestra posición, cediendo nuestra capacidad, y vamos a estar dejando que Dios nos dé dirección, y vamos a estar dejando que Dios nos guíe. Entonces, si nosotros queremos que durante la prueba Dios venga con una provisión de bendición, que venga con una provisión de lo que tú estés necesitando, tenemos que obedecer. Y no hay que dudar, tenemos que tener fe, así como Abraham subió y él estaba seguro que iba a regresar con su hijo, su único hijo. Lo único que le estaba pidiendo Dios era su único hijo. Entonces, si Dios está pidiendo algo de ti, no temas y no dudes de la capacidad de Dios, no dudes del poder de Dios, no dudes de lo que va a hacer Dios. Porque yo estoy seguro que si Dios le hubiera quitado su hijo a Abraham, las cosas de Dios trabajan de una manera que no entendemos, pero yo estoy seguro que Dios le iba a dar algo mejor. Si Dios está quitando a ti algo, si Dios está demandando algo de ti, a lo mejor Dios está demandando que vengas más a la iglesia, a lo mejor está demandando que dejes de hacer algo, que dejes de hacer, de decir algo, no sé. Pero lo que sí estoy seguro es que Dios de todos nosotros demanda obediencia. Y no le podemos estar pidiendo bendición, haz esto, haz el otro, cuando ni la Biblia, cuando ni oramos, cuando ni obedecemos la palabra de Dios, cuando no obedecemos lo que Dios quiere de nosotros. Entonces, vuelvo y con esto cierro. Para poder nosotros ver la bendición a través de la prueba, porque sí, estamos hablando, ahorita hace rato hablábamos cuando empezaba de la pandemia y todo eso, y creemos firmemente que Dios nos va a dar la victoria a todo el país, a todo el mundo de esta pandemia. Creemos firmemente que Dios nos va a dar la victoria. Pero durante la prueba tenemos que obedecer. Durante la prueba tenemos que tener fe. Tenemos que subir al monte en obediencia a Dios y decirle a los demás,
ahorita regresamos, ahorita bajamos. ¿Por qué? Porque yo sé que Dios va a proveer, yo sé que Dios no me va a quitar esto, yo sé que Dios tiene algo mejor para mí, yo sé que Dios me va a bendecir. Entonces, como Abraham y como Isaac, Abraham obedeció, Isaac se sometió. Esas dos actitudes las tenemos que tomar. Hay que obedecer y someternos a la voluntad de Dios y a la dirección de Dios. Así es que bueno, cierra tus ojos, vamos a orar en este día para que Dios nos siga ayudando y Dios nos siga bendiciendo. Cierra tus ojos, vamos a orar. Señor Jesús, te damos gracias por dejarnos estar aquí en este día. Gracias por dejarnos escuchar tu palabra. Y Padre, te pedimos, Señor, que nos sigas bendiciendo, que nos sigas usando, que tú sigas proveyendo a través de la prueba, Padre, en medio de la prueba, Señor. Cuando tú pruebes nuestra fidelidad, cuando tú pruebes nuestra fe, nosotros podamos corresponder y responder bien ante esa prueba, Padre. Ayúdanos a estar cerca de ti para escuchar tu voz, cerca de ti, Padre, para escuchar tu dirección y para no salirnos de tu voluntad. Padre, ayúdanos a someternos y a obedecer tu palabra, a someternos y obedecer tu voz, Padre. Que lo que tú quieras y demandes de nosotros, Padre, nosotros lo podamos hacer y corresponder, Padre, porque lo que tú demandas es obediencia. Ayúdanos a obedecer tu palabra, Señor, a obedecer tu voz. Te damos gracias porque tú eres bueno y sabemos que a través de esta prueba o cualquier prueba que podamos tener, Padre, no sé, tú nos darás la victoria, Padre, si obedecemos, si sometemos y si buscamos más de ti. Te damos gracias, Señor, porque tú eres bueno, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, Dios te bendiga, nos vemos hasta la próxima. Recuerda que Dios nos dará la victoria, pero en la obediencia está la bendición. Dios te bendiga.